La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola a todos, mi nombre es Alberto Cerritos González, soy músico, tengo 28 años y nací en la Ciudad de México. Estamos presentando el libro Perspectiva, el primer libro presentado y editado gracias a Ediciones de Lirio, y me acompaña también Cristian Galván. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristian Galván, soy gerente de distribución de Ediciones de Lirio y el día de hoy vamos a platicar del primer libro de poesía de Cerritos, Perspectiva. Y bueno, no sé si nos quieres dar una presentación, Cerritos. Sí, bueno, Perspectiva es el primer libro que, bueno, siendo músico, resultaría un poco extraño que presente un libro en lugar de un disco, en lugar de una canción, en lugar de algo así, porque estamos acostumbrados en el colectivo, en el pensamiento colectivo, estamos acostumbrados a pensar en libro y pensamos inmediatamente en biblioteca, en letras, en papel, en grafía, en tinta, pero casi nunca pensamos en sonido. Y es por eso que puede resultar un poco extraño que un músico, alguien que se dedica a los sonidos, esté presentando un libro. Sin embargo, fue la palabra, antes de estar escrita, antes de ser grafía, antes de ser registrada, pues siempre fue hablada, siempre fue un sonido. No existe ninguna cultura que no tenga canto, que no tenga palabra hablada. Aunque hay muchas, y ha habido muchas, que pueden prescindir de la grafía, del alfabeto. Y no por eso dejan de hacer canciones, dejan de hacer poesía, dejan de hacer cuentos. Entonces, este libro viene un poco dirigido a eso, al sonido. Oye, se escuchó por ahí algo de nuevo. Sí, hablando de, estuve leyendo el prólogo, bueno, pues es lo primero que uno lee en el libro, el prólogo que te hizo José Ramón Ripoll. Me gustaría hablar un poquito de Ripoll. José Ramón Ripoll es un poeta, musicólogo español. Tiene algunos de sus textos, son la sonorización del texto, la tauromaquia, tardes de sus oficios y el sermón de la barbarie. Son algunos de los escritos del poeta José Ramón Ripoll. Él es poeta, musicólogo, tuvo algunos acercamientos, me parece, con Cerritos en la Escuela del Rock, cuando vino a dar unas charlas, ¿no, Cerritos? Así es, yo ya conocía al maestro Ripoll, pero lo conocía, vaya, como el artista que es. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de coincidir en la Escuela del Rock a la Palabra, donde él fue a presentar su libro, me parece que era El espejo y el agua, y nada, nos conocimos ahí. Yo quedé encantado por el acercamiento que él tuvo a la palabra a través del sonido, justamente, que es lo que, digamos, no es lo que me interesa completamente, pero es lo que más me apasiona de la palabra, los sonidos. Y maestro Ripoll, al exponer sus ideas, sus acercamientos a la palabra a través del sonido, quedé maravillado, quedé asombrado. Y nada, el hecho de que él haya escrito el prólogo me hace sentir muy, muy honrado, en verdad. Yo creo que podremos
leer un poquito del prólogo, ¿no? No está muy largo, para dar una introducción también más amplia de lo que es la palabra y la plástica de tu poesía, ¿no? Sí, me encantaría. Sí. Bueno, se llama Palabras para un musipoeta, de José Ramón Ripoll. La poesía y la música nacen de una misma fuente, como dos gotas idénticas que siguen la corriente del agua y que en un determinado momento inician un discurso paralelo al cauce general para acompañarlo desde un canal subterráneo o desde un rocío aéreo, donde el sonido es diferente al producirlo por el surtidor. Por esa libertad conquistada, la música y la palabra gozan de un idioma independiente, alejado de las falsas noticias, cárteles publicitarios, títulos periodísticos, vocablos gastados y tópicos lingüísticos que más que significar sugieren un camino que autores, lectores u oyentes deben recorrer cada uno por su cuenta hasta acabar la obra de arte, como el dibujo de su propia alma. Con más o menos abstracción, poesía y música se articulan en el poema de la vida, dando resultados tan diversos como sorprendentes. La poesía, como la música, nacen de una célula rítmica, de una articulación sonora, que poco a poco crea su propio pensamiento a través de su exposición y desarrollo. Este pequeño preludio viene a cuento porque estamos ante un libro que es poesía y música a la vez, no solo porque esté escrito por un poeta que también es compositor, sino porque su sentido, interpretación y estructura no podrían concebirse sin algunas de las dos partes. Desde el primer texto, Perspectiva es un homenaje a la palabra del punto de vista sonoro y conceptual. A través de las múltiples sonoridades, tal palabra adquiere significados distintos, como si la contempláramos a través de caleidoscopio, girando lentamente mientras cambia de forma, ritmos y símbolos. Sentidos como dos cómodos sonidos. Son nidos, son oro sonoro ahora. Dos sentidos y dos sonidos que se bifurcan en continuas alteraciones para multiplicarse por medio de una retórica arbitraria, sino de la imaginación controlada del poeta que escribe versos en papel pautado, logrando un pulso que solo el músico es capaz de mantener. Perspectiva es también consecuencia de una mirada hacia la vida desde varios ángulos, distancias y cercanías, tal como su título indica, que a pesar de ser su primer libro y de pertenecer a un autor joven, da claras muestras de madurez y reflexión, tanto en el pensamiento del poeta como en la forma, aunque en este caso es difícil separar lo uno de lo otro. En todo momento se acusa la doble condición del autor como músico y poeta, compuesto que la sonorización del texto más la combinatoria que hace sus versos, sílabas y fonemas nos invitan a escuchar y concebir el mismo poema con músicas distintas e incluso con significados diferentes, por medio de censuras, encabalgamientos y signos de puntuación colocados en lugares diversos, se obtiene, a partir de la misma base gráfica, resultados aparentemente contrarios, tal como sucede en estos dos poemas. Niño, loco rijo mi vida, cambio lo que era por tiempo efectivo, hilo, sentidos de un hoy de por vida, cambio, hablo, convivo, soy yo solamente, junto, paso, esquivo, adulto, lo corrijo, mi vida, cambió lo que era, por tiempo, efectivo, y los sentidos de un no de por vida, cambió, habló con vivo, sollozo, la mente juntó paso esquivo. En otras ocasiones, el poeta y el músico juegan con la plasticidad de la forma, ensanchándola y adelgazándola como una media luna, algo tensado o un embarazo que esconde detrás de las palabras el aliento original. Como en el poema Mente, para ninguno de estos recursos es gratuito, sino que responde a una necesidad expresiva, natural, alejada, en principio, de cualquier coqueteo con el letrismo, la poesía visual o las vanguardias, y por otra parte, cercana a la mejor tradición métrica de la poesía iberoamericana.
La décima o espinela es la estrofa que Alberto Cerritos utiliza con mayor facilidad, porque en sus 10 octosílabos parece que su estructura su pensamiento sin más retórica que la música que produce las palabras. Desde que la inventara a finales del siglo XVI el escritor y músico Vicente Espinel, la décima se convirtió en un importante vaso catalizador para resaltar la unión de la poesía y la música. Quizá por ese don, una forma estrófica que encontró mejor aposento en América Latina. El verso de 8 sílabas parece adaptarse a la dicción natural de la lengua española, mucho más que el endecasílabo, lo que facilita la fusión entre las dos populares y las de los autores. Las reglas internas de la décima, sin embargo, son complicadas y aunque a veces esta se une como soporte en improvisados duelos, requiere de un cuidado especial para conseguir su redondez. Nuestro autor trabaja con esmero y logra, dentro de su formulación, hacer ciertos timbres personales que resuenan dentro del verso. Basta el ejemplo del poema Dos alas, no solo como muestra de habilidad técnica, sino como testimonio de un autor que cree firmemente en la poderosa función de la palabra poética y en su espíritu musical. Mientras estén surgidas en salivas las canciones, mientras los versos se entonen para ofrendar la vida, mientras se alfombre una herida con la palabra al cantar, mientras se pueda viajar en un verso hacia el ayer, no se requiere tener dos alas para volar. Pues como dice el poeta, en otra décima, es la palabra la pluma con la que se escribe el mundo y es también ese segundo que florece y que se esfuma, siendo un autor contemporáneo, comprometido con la tierra que pisa y el tiempo en que vive, nos trae a la memoria ecos lejanos que parece estar convencido de la misión salvífica de la poesía, sin profecías ni alaracas que valgan. En los labios del poeta nos dice, la realidad se transforma. Debo confesar que cuando redacto estas líneas tengo una imagen al tiempo fugaz y vívida de Alberto Cerritos. Lo conocí en 2018, tras un conversatorio sobre música y poesía en la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Tras recitar varios versos míos, entreverados en ciertas reflexiones sobre el hecho musical, se levantó un joven entre el público y me preguntó si podía darme un abrazo. Nunca me había pasado y me emocionó. No intercambiamos más comunicación hasta que recibí en España estas estimulantes perspectivas. Las he leído por arriba y por abajo, tratando de encontrar sus diferentes y a veces contrapuestas puntos de mira, como suele hacer nuestro poeta a lo largo del libro. No sé si he sido capaz de alcanzar su propósito, pero lo que sí puedo afirmar es que tras mis varias lecturas de este poemario he vuelto a emocionarme como el día del abrazo. Bueno, este es Cádiz, 1 de julio del 2019. Son palabras a un musipoeta de Ripoll hacia Alberto Cerritos, del prólogo del libro Perspectiva. Me parece muy exacta las palabras que te dice Ripoll en el prólogo de tu libro, Cerritos, ¿no? Todo el comienzo de no nada más es poesía, no nada más es música, ¿no? Eres un musipoeta y la estructura, cómo juegas con la estructura del texto, cómo juegas con la plasticidad de los significados, ¿no? De Ripoll de viejo, niño viejo, me gusta. Yo creo que nada más los músicos tienen esa capacidad para ir controlando el tiempo sonoro y la conjugación del texto, ¿no? Me parece muy interesante. También algo que dice Ripoll es que para lo joven que eres, la madurez con la que escribes, pues es impresionante. Cerritos, tienes un pensamiento crítico que te hace una capacidad de ver la realidad y verla a través de tus ojos. Es crítica y es profunda y me parece
conociéndote una parte muy sensible, muy humana, ¿no? Para escribir tu poesía. Gracias, muchas gracias, hermano. Eh, pues nada, siempre que escucho estas palabras de Ripoll se me pone el chinito del corazón. Y pues nada, para explicar un poco mejor de lo que da perspectiva, yo pienso en perspectiva como... Perspectiva es una respuesta a... No tres preguntas, pero sí tres vertientes. La primera es esta idea que yo había escuchado desde hace mucho, mucho. La palabra transforma, la palabra cambia, la palabra puede herir, la palabra puede transformar el mundo, la palabra. Sin embargo, nunca me quedó claro ese sentido de la palabra. Es decir, supongo que por el uso cotidiano masivo que tiene la palabra se vuelve una moneda de cambio en lugar del distintivo de la especie humana, en lugar de la manifestación de la conciencia, que es lo que forma la realidad para los seres humanos, pues en lugar de ser eso la palabra, pasa a ser la moneda de cambio con la que nos entendemos, con la que, simplemente con la que decimos, a veces la escuchamos, a veces no. Entonces, no tenía mucho sentido para mí estas ideas románticas de la palabra, de que la palabra crea y de la palabra y sea impecable con tus palabras, y lo había escuchado muchas veces. No fue sino hasta que, pues digamos que interioricé la palabra como un orden. Yo lo veo desde esta manera. Desde un punto de vista, todo en la vida son partículas y es un orden de partículas. Es decir, si ordenamos moléculas, átomos de cierta manera, pues creamos agua. Si los ordenamos de cierta manera, se crea una piedra. Si se acomodan de cierta manera, se crea cualquier elemento que exista, dependiendo del orden. Y la palabra para mí es eso, dependiendo del orden fonético, es decir, el orden de los sonidos y el acento de los mismos, cambia lo que se dice, cambia lo que se recibe y cambia la realidad. Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, está allá mi corazón está allá, a decir, mi corazón está allá. Los golpes fonéticos son los mismos, estalla o estalla. Sin embargo, las pausas, el tono y el temperamento que se usa son propios también de la música y son los que le dan el mensaje y la cualidad a lo que se dice. Y eso es lo que me impresiona, porque dependiendo del orden y dependiendo de las palabras que ya tengamos previamente en la mente, es lo que interpretamos todo el tiempo. Es lo que interpretamos todo el tiempo de la realidad. Y ese fenómeno, digamos que no soy un experto, pero cuando me di cuenta que existía, me voló la cabeza y supe ahí que la poesía que a mí me movía, la que yo quería hacer, era esa, la que sonara. También porque aprendí de la música, es decir, si hago un libro de poesía es por la música, es porque aprendí de ella a cómo suenan las palabras. Y como dije ya anteriormente, que dependiendo cómo suena es lo que se dice y dependiendo lo que se dice es lo que se hace. Es decir, todas las acciones responden a palabras que tenemos en la mente. Y estas palabras muchas veces se pueden modificar de maneras muy, muy, muy fáciles y se modifica también la realidad. Esa es una de las primeras respuestas de perspectiva. Este fenómeno de la palabra, la unidad de pensamiento del ser humano. Ese es, digamos que perspectiva es un homenaje a esto en primera instancia. Y sí, el maestro Ripoll y Cristian acaban de mencionar que la décima es la estrofa, la décima espinela es la estrofa que más uso y que más hay en este libro.
Y eso responde también porque la décima tiene una conexión casi inseparable o inseparable con la oralidad, con la tradición, con la palabra dicha, con la música, con los trovadores. Y el hecho de hacer décimas es articular, como diría un maestro, la biografía de todo este continente, la biografía de los latinoamericanos, la realidad no solo de México, sino de este continente. La décima es eso. La décima es una traducción del mundo como ninguna otra. Y al ser mexicanos y al responder a los impulsos fonéticos de la palabra, me parece que es una responsabilidad y es seguir un rito, seguir un rito. Sí, yo diría que eso. Y el tercero, pues como un agradecimiento a mis maestros, a mis, a, a mis maestros directamente, pero también a esa gente que da su vida todos los días por decir, es decir, tal vez al ser citadino, el esquema que se tiene de la música es muy comercial, muy mercadotécnico, se tiene que responder a ciertas formas para entonces ser alguien en la música, para entonces pegar en la música, Y digamos que hay gente que da su vida, no digamos, es una realidad, hay gente que da su vida solamente por el hecho de decir, por el hecho de comunicar, por el hecho de compartir conocimientos, información, y da su vida por eso, sin esperar el aplauso, sin esperar el Grammy, sin esperar el disco de oro, y eso también forma la realidad, eso también, ese canto del trovador, del maestro, del aedo, del juglar, es el que escucha a la gente. Y si nosotros pensamos como pensamos en el amor, o en el odio, o en el hombre, o en la mujer, es porque lo escuchamos. Y ellos, los trovadores, tienen un cuidado, son muy meticulosos a la hora de decir, a la hora de escuchar. Por eso es que sus palabras pueden transformar, y también Perspectiva pretende ser un homenaje a ellos y un agradecimiento a esas personas que han dado su vida para que muchísimos poetas y músicos podamos decir, podamos hablar, podamos tener una opinión, porque si no fuera por ellos, no, tal vez, no solo yo, es decir, muchos no estaríamos donde estamos, si no fuera por estos ancestros, estos juglares, aedos, como se les quiera llamar, a los portadores del fuego de la palabra. Entonces, Perspectiva pretende ser cumplir estos tres elementos. Sí, se notan los tres elementos cerritos marcados en el prólogo, hace rato que lo leíamos, el prólogo de Ripoll, donde dice que desde sus inicios, Spinel, cuando inventó la décima, pues la inventa en el siglo XVI no solamente para que sea pues poesía, ¿no? Sino para que esté como musicalizada. Eh, la décima, pues que ha sido adoptada por los viejos juglares o juglares contemporáneos, como el caso de Guillermo Velázquez, también en el caso del guapango arribeño, o el caso de Punto Cubano con Alexis, o Geray Rodríguez, ¿no? En las Islas Canarias. La décima se ha convertido en la estructura de la poesía, yo creo que número uno en América Latina, ¿no? También en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Puerto Rico, en Cuba y México. Ha estado muy Así bien. es. La décima, entonces, veo en algunas de las poesías, por cierto, antes de que se me pase, algunas de las poesías que aparecen aquí, recuérdame el título de la poesía del que habla de la Coca-Cola. Por ejemplo, La culpa. La culpa.
Imagínate, me parece como el mensaje de adelantado, como buen juglar con las décimas que estás hablando de la culpa, ¿no? Unos días o unos meses antes de la pandemia, ya en el libro, unos meses antes de la pandemia y después se viene todo este rollo acerca de la culpa, los productos que causan obesidad, ¿no? Entonces, esta parte que tiene la décima de transmitir el mensaje y de crear también, a partir de la palabra, nuevas realidades, pues me parece muy interesante en tu poesía, ¿no? Que siga esa parte de la palabra viva, la palabra que está presente y no algo que nada más se hizo para cumplir pues, un requisito pues, por ahí no una estructura, ¿no? Sino Sí, sí, sí. es palabra viva, es palabra presente, con una tradición de la décima, de los juglares, de todo lo que te ha arropado también, ¿no? Como escritor, como músico, todo todas las tradiciones, como el guapango, es, veo la palabra viva en tu libro. Hacía mucho tiempo que no leía yo un libro de poesía que me atrapara tanto. Desde el momento en el que lo leí, cuando leo la primera poesía tuya, eh, voy a leerlo y me agradó tanto, me causó pues tranquilidad, ¿no? Esta parte que alimenta a uno, a uno la poesía. Y desde el primer poema me aventé el último, lo leí y la verdad me agradó mucho este, estar leyendo la poesía porque lo sentía como parte del momento, ¿no? También esta parte de estarte leyendo todo lo que nos está aconteciendo en ese momento me parece pues bastante agradable para mí. Y algo que decir también de la décima es que, bueno, espero haber sido claro porque a veces me trabo y me pongo nervioso, pero espero haber sido claro con lo anterior que quise decir, eh, esta primera respuesta que tiene perspectiva dependiendo cómo se dicen las palabras, los golpes fonéticos, cambiamos radicalmente el discurso sin modificar el sonido. Esa es una forma de reinterpretar lo que se dice a lo que se dice y cómo se dice, pero también, y es algo, pues, algo muy puro de la poesía, es que sin hacer este juego de calambur o este juego fonético, el hecho de poner una situación en un poema, en este caso en una décima, porque a mí me impresionan muchísimo las décimas, en 10 versos octosílabos cabe todo lo que nos podamos imaginar, caben historias, caben lamentos, caben risas, cabe brindis, cabe todo. Y no quiere decir que en las demás estrofas no, pero el hecho de que la haya hecho un músico, esta estrofa, y que sea tan digerible para la gente puede aprenderse décimas, aunque sea una estrofa barroca, aunque sea una estrofa complicada, aunque sea una estrofa que tiene muchas exigencias, la gente, y no por menospreciar a la gente, pues yo pertenezco a esa gente, fue así que yo eh, que me inmiscuí en este mundo. El hecho de poder recordar algo simplemente por cómo suena y por el impacto que tiene, es decir, la imagen sonora, cómo retumba en tu cuerpo, como si fuera un instrumento musical, propiamente la décima, y la imagen metafórica, la imagen retórica, llamémosla, que eso me impresiona y eso sigo aprendiendo a todos los juglares. Ellos, un verso que puede reflejar una situación natural, por ejemplo, mm, tengo el alma hecha pedazos, ese verso que ya refleja una idea de por sí, que, pues sí, de tristeza, melancolía, o cualquier interpretación que pueda haber al decir tengo mi alma hecha pedazos, al ponerlo en una décima, tiene la posibilidad de ser transformado. Y eso
es maravilloso, porque si uno puede transformar el dolor que siente, si uno puede, cuando uno transforma el dolor, entonces no se vuelve odio, no se vuelve apatía, no se vuelve violencia. Si uno puede transformar el dolor como si de alquimia se tratara, entonces ese dolor, ese tengo mi alma hecha pedazos, se puede transformar en una lección, se puede transformar en una canción, se puede transformar en algo distinto. Y eso, cuando un sentimiento, cuando una idea, cuando una palabra se pone en una décima, o al menos yo lo he visto así gracias a los grandes maestros que he escuchado, cuando una palabra está en una décima, esta palabra adquiere miles de significados y depende del poeta, de quien lo escucha y de quien lo dice, encarrilar ese significado para que florezca el alma, no para más dolor, porque también se puede interpretar para eso, ¿no? Para más dolor, para sufrir más, pero eso es más del mundo y eso, digamos que es lo fácil, sufrir, no tiene mucha dificultad. Si uno se despierta cualquier día en la ciudad, pues es muy probable que, que llegue un poco de sufrimiento por algo y también por la época en la que estamos. Pero ponerlo en un poema, la palabra, transformarla, creo que esa es la esencia de la poesía, transformar la realidad. Entonces, yo por eso quiero decir, juego con las décimas, con el respeto que, que les tengo. No juego porque sean menos, sino me gusta que sea lúdico el acercamiento. Cerritos, hablando de la transformación, hay un poema de una canción me parece, creo que es de reggaetón, una canción, la de A mí me gustan mayores, me gusta la forma en la que transformaste la letra o la primera estrofa de la canción en lo que la transformaste la letra. ¿Puedo leerlo? Por supuesto, por supuesto. Me encantaría decir algo antes de que lo leyeras, hermano. Y es Mira. justamente esto, este poema que va a leer Cristian. Cada final de estrofa, cada final de décima, tiene un verso que tomé de una canción que seguramente todo quien nos escuchan, todas las personas hemos escuchado, porque es justo eso, lo que escuchamos es lo que nos transforma, aunque no queramos. Es decir, puede ser que no nos guste el reggaetón, puede ser que no nos guste el rock, el pop, pero lo que escuchamos nos va a modificar de una u otra manera. Entonces, yo escuché una cuarteta que decía en una canción de reggaetón, decía, a mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca. Y el poema quedó así. ¿Qué lo encuentro secreto? ¿Quieres que lo lea yo? A ver, adelante, ¿lo tienes ahí? Sí, sí, aquí lo tengo. Sí. Dice así entonces. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca. Creo en la pluralidad de mensajes cuando labra la magia de la palabra y crea la realidad. Creo en la diversidad. Pero por más que atesore diversidad y colores, llevo en la sangre un mensaje. En el uso del lenguaje, a mí me gustan mayores. Pero mayores de ojos y con mayores oídos, mayores como el latido de un corazón sin cerrojos, más grandes como el anteojo que percibe los dolores y subsana los errores del ego y de la apatía para alcanzar la utopía de esos que llaman señores. Y aunque se use la palabra como cianuro elitista, y aunque se pierda de vista en canciones que escalabran, la palabra vuela y labra los corazones, expande la conciencia y hace que ande el regalo de estar vivo. Y aunque se escuche excesivo, a mí me gustan más grandes las experiencias, que expandan vocabularios, no para ser diccionarios, para nutrir la conciencia, que el pensamiento y su esencia se endurezcan como roca, que el instante que me toca exista para servir y la dicha de vivir que no me quepa en la boca.
No, no hay público, te aplaudo Gracias, hermano. con estas presentaciones virtuales. Gracias, gracias. ¿Y quieres leer otro poema? Sí, No. me gustaría un último poema. Quiero Así. presentar el poema de Emoticón, hablando de que Ah, sí. también, eh, pues de repente no es lo que dice, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Se ve un poquito, ahí se ve mejor. Sube un poquito la hoja. Un poquito más, un poquito Para que más. se vea el tipo de letra que son pues unos emoticones como los que aparecen en Facebook o WhatsApp. Y bueno, no sé si se notaron los emoticones, y el poema dice: enmudecer la afonía de la luz del pensamiento para escuchar al portento del canto de la grafía, extender la biografía del lenguaje en la razón, traducir cada emoción para que la mente se abra y salvar a las palabras del silente emoticón. Esto me parece buenísimo porque a veces uno con estas nuevas plataformas cree que se está expresando con el silente emoticón, ¿no? Con estas expresiones que ahora son minis imágenes que aparentemente están haciendo una acción o nos están haciendo eh, expresar una sensación que tenemos, ¿no? Rompes con esto el silente emoticón, nuevamente rompes con, con el silencio que no podemos expresar quizá en estas redes, ¿no? Pues sí, un poco es así, porque los emoticones, y no solo los emoticones, mucho de la realidad hace que la experiencia se reduzca, todo se reduce. Entonces, este poema fue con esta intención. Y bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que es momento de despedirnos, agradecer. Pues el tiempo nunca va a ser suficiente. Estoy muy, 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 muy agradecido con la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En verdad, muchísimas gracias, me siento honradísimo y espero haber sido claro en lo que se dijo aquí. Espero que todos hayamos sido claros. Estaba y sigo muy nervioso, no me da pena ocultarlo. Así que, pues nada, espero que que les funcione, que les guste, que podamos seguir con el rito de la palabra y que este libro apoye a eso, a seguir hablando. Lo importante es eso, no dejar de hablar y no dejar de escuchar. Bueno, pues yo también nada más quisiera agradecer pues a ti, Cerritos, antes que nada, por el honor de compartir la presentación de tu libro, y a la Feria Universitaria del Libro en su edición número 33, de manera virtual ahora por las condiciones. La iniciativa, excelente iniciativa, que siga, que continúe la feria y que tenga mucho éxito de manera virtual.